106.5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este viernes 9 de octubre, año 2020. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, los canales 29 y 24 con nosotros a partir de las 9 de la mañana. Ahora Sol y Telefuturo Canal 23. Entonces, señores, desde luego que nuestra ocupación principal en el día de hoy es el discurso del señor presidente Luis Abinader, la locución de anoche del presidente Abinader, y si nos queda tiempo, pues tratamos otro tema que no pudimos tratar ayer relacionado con la encrucijada, con el tema este de la segunda mayoría. Pero vamos al discurso, al contenido del discurso del presidente Luis Abinader anoche. ¿Qué cosas concretas tenemos y qué cosas pueden desprenderse de lo que planteó anoche el presidente Abinader? De manera concreta, no habrán impuestos en la propuesta de nuevo presupuesto para el año 2021. No habrán impuestos para la propuesta del presupuesto del año 2021. Desde luego que ese hecho es recibido con alborozo por la ciudadanía, porque se oponía a esos impuestos, pero también es bien recibido por aquellos que saben que aunque los impuestos siempre van a ser recibidos con rechazo, no importa la coyuntura en la que se trate, los rechazaban por la coyuntura. Es decir, hay quienes los rechazaban porque lo van a rechazar en esta y en cualquier otra coyuntura y nunca podrán colocarse impuestos por consenso. Y hay quienes los rechazaban por lo inoportuno. Yo me sumo al rechazo de esos impuestos porque en una economía en recesión no era un asunto, digamos, que procediera. Esos impuestos eran totalmente improcedentes y no iban a hacer otra cosa que no sea agudizar la crisis económica que estamos viviendo conjuntamente con una crisis sanitaria, que ojalá más adelante no se complique con otro tipo de crisis, como pudiera ser en algún momento una crisis de confianza. Entonces, bien, es decir, no me cabe la menor duda de que este hecho es recibido con alborozo, de que este hecho es recibido de manera positiva. En cambio, el presidente Luis Abinader informó sobre dos cosas en las que no entró en detalles. Sé que a la mayoría de la gente no le interesan los detalles. A la mayoría de la gente le interesa saber lo que el presidente le dijo. No voy a pagar nuevos impuestos, no estoy en condiciones de pagar nuevos impuestos y ya, punto. Él me dijo que yo no voy a pagar nuevos impuestos. Pero hay cosas que lo que llevamos el día a día de los acontecimientos, lo que estamos obligados a mirar un poquito más allá de la curva, sí tenemos que tenerlas en cuenta y procurar los detalles de esas cosas. Porque el presidente habló de una operación financiera que, desde luego, cuando se está hablando de operación financiera,
está hablando de deuda, no hay operación financiera que no sea otra cosa, usted necesitando dinero que la deuda. La deuda, porque lo otro sería que yo acordé vender algo y que sepamos no se está vendiendo nada. Entonces él habló de un endeudamiento con el sector financiero, por una parte, porque aunque no lo dijo así, dijo, bueno, es una operación financiera. Y por otra parte, informó de unos acuerdos con la Barrigol, pero tampoco entró en detalles de esos acuerdos con la Barrigol. A veces las cosas son preocupantes porque uno sabe que cuando no se dan los detalles es porque no conviene dar los detalles. Cuando se presentó, se discutió en el Consejo de Ministros el nuevo presupuesto, vimos que de manera sospechosa no se quisieron dar los detalles, sino que había que esperar a que llevaran el presupuesto al Congreso para saber lo que contenía. Desde ese momento, tanto este servidor como Eury Cabral también lo planteó, dijimos, pero ven acá, qué extraño que tienen el bendito presupuesto aprobado y solo dan un titular y no dan detalles. Ya uno se imaginaba que si no daban detalles era porque no convenía que los detalles se conocieran, porque los detalles iban a provocar las reacciones que provocaron, y por eso, bueno, vamos a introducir esto el jueves en la tarde al Congreso, quedará el viernes, y nada, eso se disipa el fin de semana. Pues se pensó, y fíjense qué ocasionó esto, que tuvo un rechazo masivo y debió de producirse el discurso de anoche del presidente para tratar de contener eso. Entonces, en lo del acuerdo con la Barrigol, que naturalmente ese camino sabemos que hoy es un camino factible por la renegociación que logró el presidente Danilo Medina con la Barrigol, y que eso hace que el Estado Dominicano hoy tenga mejores posibilidades de sus ingresos más apropiadas con la Barrigol. Pero aún así, es importante que el presidente ofrezca los detalles de qué fue lo que se acordó, con la Barrigol. Hay algunas preguntas que tengo y les pido a cualquiera de los distinguidos colegas que, digamos, que califican para ser llamados ante la presencia del honorable señor presidente de la República en cualquiera de los encuentros que él hace o en las ruedas de prensa, en cualquier momento, a los colegas que tienen esas posibilidades, quiero prestarle algunas preguntas que al hacérsela le estamos brindando un servicio al país, porque es importante que todas las cosas se hagan con la mayor transparencia, y más quien está pregonando transparencia, que por eso me extrañó que en honor a esa transparencia solamente se diera el titular con la Barrigol. Sí, tendremos unos adelantos de utilidades por parte de la Barrigol, pero el presidente dijo, negociamos unos adelantos de utilidades por parte de la Barrigol. La palabra negociar es negociar. Cuando usted se sienta en una mesa de negociación, usted pide, a usted le otorgan cosas y usted otorga cosas. Si no, no hubo una mesa de negociación o hubo cualquier otra cosa. Entonces, distinguidos colegas, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver hoy al presidente en cualquiera de estas actividades, porque él donde quiera que está habla, y a veces habla 3 y 4 veces, favor preguntarle al honorable señor presidente, el licenciado Luis Abinader Corona, que ¿en qué consisten esos avances de utilidades, presidente? ¿Esos avances tienen alguna compensación de intereses que
como tal se traducen en deuda. Es decir, presidente, ¿bajo qué condiciones se negoció ese avance de utilidades con la Barrigol? ¿Tiene ese avance intereses? ¿Tiene ese avance de utilidades intereses que se traducen en deuda? Sería importante que eso pudiera explicarse. Otra pregunta, a favor, colegas, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver en cualquier momento o de estar cerca del presidente, favor preguntarle, porque él no lo dijo anoche, si el gobierno hizo alguna concesión a la Barrigol a cambio de ese acuerdo. El que le está pidiendo hacer esas preguntas sabe por qué está pidiendo hacerlas. Pero es importante que quien tiene que ofrecer las informaciones sea que las ofrezca al país y hable con toda transparencia de esos acuerdos. Entonces, repito, favor preguntarle al señor presidente, que él no lo explicó anoche, si esos avances de utilidades tienen compensaciones de intereses que se traducen en deuda. Y si esos, ¿qué, a cambio de qué? ¿A cambio de qué la Barrigol llegó a ese acuerdo? Sería importante que todas estas cosas se esclarecieran, porque entre mayor claridad, mayor amistad. Y lo que estamos hablando es con fondos públicos. De todas maneras, repito, aún así, un balance positivo en cuanto a lo que teníamos como opción, que era el tema de unos impuestos ahí totalmente inoportunos, totalmente improcedentes, que no demuestran otra cosa que la falta de criterio político y hasta de oportunidad de la gente que está gobernando con Luis Abinader. Esas cosas que, fíjense cómo en ningún caso se fue asertivo, en ningún caso, y hubo que desentenderse de eso rápidamente. Entonces, eso es lo que tiene que ver con ese tema. Segundo, el presidente habló de la convocatoria de inmediato al Consejo Económico y Social, porque en la Estrategia Nacional de Desarrollo tenemos pendientes 2 pactos. El pacto eléctrico, que no se suscribió por un boicot del PRM, y el pacto fiscal. Entonces convocó al Consejo Económico y Social para que a más tardar en 7 meses tengamos estos 2 pactos. Vamos a ver cuál es la factibilidad, la posibilidad de esos 2 pactos en medio del escenario que el presidente dejó planteado en el día de ayer, porque debí empezar mi exposición diciendo que el presidente anoche, podemos decir que resolvió la situación de cuestionamiento que tenía frente a la ciudadanía, pero al mismo tiempo prácticamente declaró rota la tregua política y dejó abierto un conflicto de tipo político o agudizando un conflicto extemporáneo de tipo político con el Partido de Liberación Dominicana. Entonces, en términos inmediatos, todo parece ganancia, porque es más importante la presión que el gobierno tenía en las redes sociales que un clima de cierta unidad para poder superar una crisis. Entonces, me reconcilio con la gente, pero al mismo tiempo le declaro la guerra al principal partido de la oposición. El que tiene experiencia política sabe que eso tiene un impacto que pudiera ser incluso más importante
que el que sea subsanado a largo plazo, porque una cosa es la generación de opinión, las tendencias de redes, y otra cosa es la realidad política, que en estas cosas es sumamente importante. Entonces, bueno, para la convocatoria de estos dos pactos, ese es un actor que es importante, porque ya dije que el pacto eléctrico no se suscribió porque el PRM lo boicoteó. Entonces, ahora se requiere convocar a los ladrones del PLD para que ellos vengan y se sienten en el Consejo Económico y Social con los otros sectores a apoyar rápidamente estos dos pactos. Y ellos van a ir porque realmente colocando el interés de la nación por encima de todas las cosas, ellos son masoquistas. Ellos van a ir a suscribir un acuerdo con quien le ha declarado la guerra y lo ha presentado ante la sociedad como una red de mafiosos que se habían entronizado en el poder. El término que se usa, ¿no verdad? El término que se usa es un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Entonces, esta es la convocatoria para el pacto eléctrico y el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Que si sabemos contar en un clima de confrontación política, no hay que contar con eso. Porque se crean unas condiciones totalmente adversas para llegar a cualquier suerte de acuerdo. Entonces, que eso es más importante que cualquier cosa, es decir, lograr esos acuerdos y buscar la forma de lograr esos acuerdos en función de la gobernabilidad es una meta importante. Entonces, el presidente insiste en los esfuerzos que hace el gobierno por el lado del gasto y habla del eufemismo de las instituciones que se están eliminando, que en algunos casos nadie discute eso. Lo que él no ha podido demostrar es los ahorros que él está logrando por ahí. Porque fíjense que en sus primeras declaraciones le dijo al país que el tema de las personas que faltaban por ser afiliadas a la seguridad social a través del SENASA, él lo iba a hacer con los ahorros que iba a lograr con eliminar estas instituciones. Pero cuando vimos el proyecto de presupuesto complementario, vimos que esos 2.000 millones de pesos que se van a destinar a eso, que se están destinando a eso, no fue con esos ahorros, sino con préstamos. Y eso está claro y transparentado ahí en el presupuesto complementario. De manera que dijo una cosa, pero la realidad fue otra. En estos casos, él se ha referido a eso, incluso reiterando el error, como lo hizo anoche, de plantear que él ha eliminado el FONPER y ha eliminado la CDE y que ya él se está ahorrando dinero por eso. No ha eliminado ni el FONPER ni ha eliminado la CDE y no lo puede eliminar porque son entidades creadas por ley y solo una ley las puede eliminar. Es lo que la ha mantenido descabezada. La ha mantenido descabezada en una cosa inexplicable porque al mismo tiempo es el FONPER el encargado de velar por los activos del Estado en la empresa donde participa y es la CDE la que tiene la coordinación de las sedes, la propiedad accionaria junto con el FONPER en las sedes y tiene también a Punta Catalina junto con el FONPER. Entonces son dos entidades claves que él no las puede eliminar aunque la haya mantenido descabezada. Y entre más descabezada la mantenga, peor es el interés del Estado. Porque las está manteniendo hasta ahora a merced de los intereses privados exclusivamente. Los intereses privados sí siguen ahí, representando, muy bien representados. Los que no tienen cabeza ahora mismo son los intereses del Estado en esas entidades. Entonces, a mí no me hable que esto es igual que hoy soy, que esto es igual que despacho de primera dama. No. Tú lo que me estás hablando, o usted lo que me está hablando, es de que usted ha dejado en la unfardad descabezada la representación de los intereses del Estado
frente a activos que son claves. Y eso es un error. Y eso es una violación de esas leyes a las que usted no tiene derecho, porque usted juró que la iba a respetar y hacer cumplir. Y los decretos no se colocan por encima de leyes, ni disposiciones administrativas se colocan por encima de leyes. Entonces, primero, no se está ahorrando un peso producto de eso, porque no es verdad que han sido eliminadas. Lo que están es descabezadas, y eso es un error. En ambas instituciones debe haber una cabeza, y ojalá que fuera una cabeza política. Ojalá que fuera una cabeza política, alguien con peso político en cada una de esas instituciones, para que haya una representación realmente que se haga valer, que se haga respetar ahí, de esos intereses que tiene que cuidar el Estado en ambas entidades. Por lo demás, bueno, que me estoy ahorrando por el despacho de la primera dama, pero lo que se informó fue que los programas que tenía el despacho de la primera dama iban a ser trasladados a otras instituciones. Al tú trasladar programas, traslada los programas, pero también traslada las disposiciones presupuestarias que habían para esos programas. Porque tú no puedes mandar los programas y solamente, y entonces, y las asignaciones que eso tenían el personal y todo eso, usted no se lo está ahorrando, usted lo está, según usted dijo, que lo único que iba a hacer era que se iban a redistribuir. Iban a redistribuir. Entonces, eso es un eufemismo, lo de que no me está agarrando, eso es un eufemismo, porque hasta ahora él no ha podido mostrar medio peso que haya sido ahorrado producto de esas medidas. Tal vez en el futuro. Tal vez en el futuro eso ocurra. Entonces, bueno, lo del PLD, lo del Partido de la Liberación Dominicana, pero antes de entrar a lo del PLD, lo de la Cámara de Cuentas, bueno, eso no tiene madre ni padre. Estas personas cuyo honor, cuyo nombre queda muy mal parado, porque ellos son parte de una estructura criminal creada por el PLD y ellos son cómplices de eso. Ellos son cómplices de eso, y ayer el presidente de la Cámara de Cuentas lo que hizo fue bajar la cabeza y dijo, bueno, si eso es así yo me voy. Si eso es así yo me voy. Bueno, pero si ese caballero no defiende su honor, que no espere que no espere que yo lo haga. Si a la gente que este presidente le dijo eso que le dijo anoche, no tiene un nombre que defender, no tiene una dignidad que defender, pues no merece que nadie lo defienda. Si ellos no tienen una honra, un nombre que cuidar ni nada por el estilo, pues ellos no merecen que nadie lo defienda. Pues si usted no defiende su honra, ¿y quién diablo entonces tiene que salir a defenderla? Entonces ya es un problema de ustedes. Entonces, que lo lamento por gente que está ahí, que ellos saben que yo meto mi mano en candela por alguna de las personas que hay ahí y que conozco muy bien y que no se merecían ese abuso, pero vamos a esperar las reacciones de ellos. No sé si todos harán como el presidente de la Cámara de Cuentas, bajó la cabeza y dijo, sí, yo me voy, etcétera, etcétera, y bueno, bueno. Con relación a la cuestión esta del PLD, déjenme, en lo del PLD, el presidente dice que la máxima dirección del PLD instauró un régimen político dedicado a la corrupción y a la impunidad. Esta es la fecha en la que aún no completamos la real magnitud del daño causado, porque cada día encontramos nuevas cosas. Lo único que yo me preguntaba anoche cuando lo escuché decir esto, y por eso lo publiqué en Twitter, bueno, pero si el honorable presidente piensa así de esa gente, ¿y cómo que él fue a ensuciarse sus manos visitando a esa cúpula corrupta y pidiéndole colaboración a esa cúpula, a esa máxima dirección corrupta, y va a su propia casa a visitarlo, a decirle que no solo que participen y que colaboren con la cuestión esta del COVID, sino que por favor le suministren nombres para el tema de la educación, que se incorporen al tema de salvar el año escolar
y usted, presidente Medina, mire, yo estuve visitando la ciudad sanitaria, yo lo visité, que eso no lo dije entonces, pero cuando el presidente fue y se reunió con esta cúpula esta cúpula, para usar el término de él, con esta cúpula que ha instaurado un régimen dedicado a la corrupción y la impunidad. Cuando él fue donde esa cúpula, pues él había visitado la ciudad sanitaria y le dijo al presidente Medina que él estaba maravillado con lo que vio en la ciudad sanitaria, que el presidente no la pudo inaugurar. Incluso esta es la revelación, que yo me imagino que ya con esto de anoche esa invitación queda derogada. Esa invitación queda derogada, pero lo que quiero revelar, porque eso no se planteó, es que el presidente Abinader le pidió al expresidente Medina que le acompañara en su momento en la inauguración de esa ciudad sanitaria que él tanto elogió en ese encuentro con el presidente Medina. Yo me imagino que ya esto queda sin efecto, porque evidentemente que las cosas en política no son solo las palabras. No son solo las palabras. Yo creo que los discursos hay que avalarlos con los hechos. Y Luis Abinader no quiere nada con esa gente. No quiere nada con esa gente, porque este es un gobierno ético y moral. Este es un gobierno ético y moral. Lo otro no era un gobierno ético ni moral. Entonces, él no quiere nada con gente que no sea la representación de ética y de la moral. Es decir, a esa gente tenemos que borrarla del mapa. Borrarla del mapa. Y borrar también a quienes en alguna medida hablen de cosas positivas hechas en esa administración, o a quienes no se sumen al coro que el gobierno quiere implantar. Quiere implantar, por eso usted ve cómo se actúan en algunas cosas. Entonces, lo que tenemos es un tema político. El presidente Abinader, primero, ayer dejó una cosa clara: está detrás de toda esta campaña de crédito contra el PLD. Todos los funcionarios que han estado haciendo denuncias, muchas de ellas alegres, sin fundamentos, contra el PLD, lo están haciendo con el aval del presidente, porque el presidente anoche hizo lo propio. Y es evidente que entonces eso tiene su respaldo, que eso tiene su anuencia, que eso tiene realmente su anuencia. Él entiende que con eso él contribuye a sepultar al PLD. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el PLD debe estarle políticamente agradecido a Luis Abinader, porque Luis Abinader, en un momento de crisis, en un momento que él necesita más al PLD que el PLD a él, porque lo que él está manejando es una crisis, y sus momentos de popularidad van a ser muy precarios cuando usted lo que está administrando es una bendita crisis, que por eso él tomó algunas medidas en principio, que uno se preguntaba, pero ven acá, y esta medida que él está tomando, él va a administrar o va a dirigir Dominicana Moda. No es un país en crisis que él va a dirigir, porque él tomó alguna medida como si se tratara, como si el gobierno era Dominicana Moda. No como un gobierno que tenía que prepararse para actuar sobre una crisis. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que él está ayudando a la recomposición más rápida de la cuenta del PLD. Hay es una referencia literaria, desde luego, porque Saramago la saca del credo que dice que Jesús descendió a los infiernos. Entonces,
hay una conversación en la obra de Saramago entre Jesús y el diablo. El diablo le propone a Jesús un pacto. Le dice, pero tú trabajas para tu padre y trabajas para mí. Jesús le dice, ¿cómo que yo trabajo para usted? Y él le dice, sí, lo mejor es que nos pongamos de acuerdo tú y yo, porque tú trabajas para mí. Donde quiera que tú vayas y hable en nombre de tu padre o establezca, digamos, la creencia en tu padre, como antagonismo me está estableciendo a mí también. Es decir, que tú estás trabajando para los dos. Entonces, lo mejor es que lleguemos a un acuerdo. Y desde luego Jesús no llegó a acuerdo con el diablo, pero el diablo estaba claro. El diablo estaba muy claro de que donde quiera que Jesús fundara la creencia en su padre, ahí mismo también estaba fundando la otra. Ahí mismo estaba fundando la dos. Entonces, lo que está haciendo, lo que Luis Abinader le está haciendo, lo que Luis Abinader hizo anoche fue decirle al país, miren, el partido de oposición aquí es el PLD. El partido de oposición es el PLD. La referencia para los que empiecen a disgustarse conmigo es el PLD. Es el PLD, pues yo estoy creando al PLD como una referencia. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a disgustarse con Abinader, ¿a dónde va? Va hacia la fuerza antagónica y disgusto en una crisis. Tiene que haberlo hasta en los matrimonios más felices. Cuando se entra en crisis económica, se entra prácticamente en toda suerte de crisis. Entonces, ya veremos, señores, lo que esto representa, pero en definitiva, no tenemos impuestos, tenemos unos acuerdos que no sabemos en qué consisten, pero no tenemos impuestos, y tenemos entonces una situación política que ya veremos cómo se refleja en lo adelante. No tenemos una circunstancia que nos hagan decir que estamos en condiciones de afrontar esta crisis con un liderazgo político realmente unificado. Y eso es imprescindible para poder tener éxito. Cambio y fuera.